Después de que mi esposa falleció de cáncer en etapa terminal, me encontré con una entrevista callejera de mi hija. Mi hija dijo que, si tuviera la oportunidad de hablar con su madre de 18 años, le diría que abriera bien los ojos y no se juntara con alguien como su padre. Fue en ese momento que me di cuenta de que lo que yo consideraba como el hombre trabaja fuera y la mujer en casa, en armonía familiar, se había logrado a costa del sacrificio de mi esposa. Al abrir los ojos, había vuelto 21 años atrás. Animé a mi esposa a regresar al trabajo y la apoyé frente a mi padre, que tenía una mentalidad tradicional. Ella escapó de la enfermedad y cada día era pleno y feliz. Ella decía que tenerme a mí era su felicidad. Mi hija también participó en una entrevista callejera, como en su vida anterior, pero esta vez sus respuestas fueron completamente diferentes. Después de trabajar duro durante más de 20 años, justo cuando mi hija se graduó de la universidad y comenzó a trabajar, cuando todo empezaba a volverse más fácil, recibí una terrible noticia. Mi esposa, Sang Seoli, fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa avanzada, sin cura. La noticia repentina desbarató los planes de toda nuestra familia. Mi hija lloró toda la noche y, con los ojos hinchados, me dijo que había renunciado al trabajo que acababa de empezar para acompañar a su madre en el último tramo de su vida. El jefe de mi trabajo, al enterarse de que mi esposa tenía cáncer en etapa avanzada, me aprobó medio año de licencia para que no me quedara con remordimientos. Desde que a mi esposa le diagnosticaron cáncer en etapa avanzada, su cuerpo se marchitó rápidamente como un árbol. En solo unas pocas semanas, se debilitó tanto que solo podía permanecer en la cama del hospital y apenas podía comer. Apenas había comido unos pocos bocados cuando comenzó a vomitar, incluso a vomitar sangre. Ese día, ayudé a mi esposa a arreglar las sábanas manchadas de vómito, y de repente dijo, Lao Su, no quiero quedarme en el hospital, quiero irme a casa. Se me hizo un nudo en la garganta, contuve las ganas de llorar y traté de mantener la calma en mi voz. ¿Qué tonterías dices? El médico dijo que con un tratamiento activo hay esperanza. Conozco mi cuerpo, no me queda mucho tiempo. No quiero morir en este hospital frío, quiero ir a casa a ver. Guardé silencio durante mucho tiempo antes de asentir y decir, está bien, vamos a casa. El día del alta, mi esposa tenía una rara sonrisa de felicidad en su rostro. La angustia y la opresión que mi hija y yo sentíamos se contagiaron de su sonrisa y se volvieron menos dolorosas. Cuando mi hija llevó a mi esposa al balcón para tomar el sol, ajusté mi estado de ánimo, me acerqué y me senté a su lado. ¿Tienes algún deseo que no hayas cumplido? Sí. La mano de mi esposa, delgada como un esqueleto, sostuvo la mía mientras sonreía y decía, quiero dar un paseo por la playa. Nuestra ciudad no tiene mar, y desde que tengo uso de razón, nunca he salido de esta ciudad. Mamá, coopera bien con los médicos. Cuando te mejores, te llevaré a la playa a pasar un año, dijo mi hija con voz entrecortada. Mi esposa sacudió la cabeza, levantó la mano y acarició cariñosamente la cabeza de nuestra hija. Qian, eres el orgullo de mamá. Prométeme que trabajarás duro y vivirás bien en el futuro. Ve y mira esos paisajes que mamá no tuvo la oportunidad de ver. Las lágrimas de mi hija cayeron de inmediato. Asintió, abrazó a su madre y lloró en silencio. De repente recordé que mi esposa me había mencionado varias veces que quería dar un paseo por la playa. Pero siempre lo había ignorado porque estaba ocupado con el trabajo u otras cosas. En ese momento, siempre pensaba que, cuando mi hija se graduara de la universidad y comenzara a trabajar, ya no tendría que esforzarme tanto para ganar dinero y podría tener tiempo para viajar con mi esposa. Pero nunca imaginé que el destino sería tan cruel, y que nunca más tendríamos la oportunidad de cumplir nuestros deseos. Durante este tiempo en casa, mi hija y yo nos repartimos por igual las tareas del hogar y la responsabilidad de cuidar a mi esposa, y me di cuenta de lo difícil que había sido para ella antes. Mi hija y yo compartimos las tareas domésticas, que pueden ser agotadoras, pero mi esposa las hacía sola y siempre estaba disponible cuando mi hija o yo la necesitábamos. Antes pensaba que mi esposa solo se quedaba en casa haciendo las tareas domésticas y cuidando a nuestra hija, lo cual era más fácil que mi trabajo. Pero ahora me doy cuenta de que las cosas no eran en absoluto como yo pensaba. No mucho después, mi esposa falleció. Ella se fue sonriendo. La gente de la funeraria dijo que debió haber pasado un tiempo muy feliz antes de morir, sin dejar arrepentimientos. Pero sé claramente que le debo mucho, mucho. Después de casarse conmigo durante más de 20 años, trabajando duro la mayor parte de su vida, solo disfrutó de estos breves 3 meses de comodidad. Después del funeral, mi hija salió a buscar un nuevo trabajo,
y yo también regresé a mi empleo. Mis colegas sabían lo que había ocurrido en mi familia y, en el trabajo, evitaban temas que me causaran tristeza o dolor. Cuando estaba preparándome para salir del trabajo, terminé las tareas que tenía en mano y, sin nada que hacer, abrí mi teléfono para preguntarle a mi hija si había encontrado algún problema en su nuevo trabajo. Pero temí molestarla, así que finalmente opté por ver videos cortos. Mientras seguía desplazándome, una entrevista captó mi atención. La pregunta de la entrevista fue, ¿qué le dirías a tu mamá cuando tenía 18 años? Mi madre falleció temprano, y por más que lo intento, no puedo imaginar cómo era cuando tenía 18 años. Sacudí la cabeza con resignación y, justo cuando estaba a punto de deslizar, de repente vi a mi hija aparecer en la pantalla. Me quedé atónito. Apenas me recuperé, vi a mi hija decir con preocupación, abre bien los ojos, no busques a alguien como mi padre. Al llegar a este punto, dejó de hablar y simplemente sacudió la cabeza con una expresión de resignación. No podía creerlo. ¿Por qué diría algo así mi hija? Claramente, mi esposa y yo nos amamos profundamente toda la vida, con una división clara de tareas y una familia armoniosa. Me esfuerzo trabajando fuera para ganar dinero y mantener a la familia, mi esposa cuida diligentemente del hogar, y así nuestra hija puede crecer en un ambiente familiar armonioso y lleno de amor. Después de la entrevista de mi hija, el siguiente niño entrevistado bajó la cabeza y pensó un momento, luego preguntó, ¿puedo cambiar de papá? Mi corazón se agitó como las olas del mar, y no podía calmarme. ¿Qué les pasa a los niños de hoy en día? Uno tras otro, ¿realmente quieren cambiar de papá? En ese momento, la escena de la entrevista cambió de nuevo, apareciendo dos chicas. La chica con sombrero sonrió y dijo, si fuera posible, no quiero a mi papá actual. Espero que mi mamá pueda encontrar a alguien que realmente la entienda, la ame y le permita vivir su propia vida, en lugar de quedar atrapada en las trivialidades de la vida cotidiana, como un zombi que vive toda una vida. Mi respiración pareció detenerse. Hasta que el corazón me dolió, me acordé de seguir respirando. ¿Es así como piensan los jóvenes en su mente? Abrí los ojos de par en par, y las lágrimas se deslizaron sin control. Pero nuestros padres, nuestros abuelos, todos tenían al hombre trabajando fuera y a la mujer en casa, ¿no es así? ¿No estaban las mujeres acostumbradas a hacer las tareas del hogar y cuidar del marido y los hijos? ¿Cómo es que no pueden vivir como ellas mismas? ¿Cómo es que van a pasar toda su vida como zombis? Mi cerebro entero parecía estar revuelto como si estuviera mezclado con pegamento, pensando en un montón de cosas desordenadas, pero no recordaba en qué estaba pensando. Después del trabajo, salí afuera con la cabeza embotada. Al cruzar la calle, de repente escuché los gritos y alaridos de un compañero detrás de mí. No había tenido tiempo de mirar hacia atrás cuando un chirrido estridente de frenos resonó. Sentí que mi cuerpo se elevaba en el aire, luego todo se volvió borroso y rojo ante mis ojos, y después, mi conciencia se sumergió en una oscuridad total, sin saber nada más. No sé cuánto tiempo dormí. De repente, la voz de mi esposa sonó en mis oídos. Lao Su, deja de dormir, levántate rápido, o llegarás tarde al trabajo. Pensé que el accidente de tráfico había sido tan grave que me hizo alucinar mientras estaba en la cama del hospital. Pero luego alguien me agarró del hombro y me sacudió sin parar. Lao Su, levántate rápido. Este es el método habitual que usa mi esposa para despertarme. Me quedé paralizado, abrí los ojos de golpe y vi a mi esposa, que parecía tener entre 27 y 28 años, mirándome desde arriba. ¿He llegado al inframundo para reunirme contigo? Mi esposa me dio un golpe y dijo con mal humor, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Tuviste una pesadilla anoche? Levántate rápido, el desayuno ya está listo. Después de comer, ve al trabajo rápido, si llegas tarde perderás el bono de asistencia. Me froté el brazo que me dolía un poco, me senté en la cama y miré a mi alrededor. Estaba en casa, solo que los muebles parecían nuevos, no como cuando mi esposa falleció, que ya estaban viejos y claramente se notaba que habían sido usados durante unos 20 años. Me levanté de la cama, salí de la habitación y me quedé paralizado al ver la fecha que mostraba el calendario colgado en la sala. 7 de enero de 2003. De verdad he vuelto a 21 años atrás. Buenos días, papá. La voz infantil y soñolienta de mi hija sonó a mi lado. Me incliné y vi a mi hija de apenas 3 años. Me agaché para levantarla y le di un beso en su gordita carita. Buenos días. Ya que el cielo me ha dado la oportunidad de empezar de nuevo, definitivamente la voy a aprovechar al máximo.
No volveré a hacer que mi hija tenga la idea que expresó en la entrevista. A partir de hoy, no solo seré un buen padre, sino también un buen esposo. En el trabajo, las caras de mis compañeros se habían vuelto muy jóvenes, lo que me resultaba un poco incómodo. Después del trabajo, rechacé la invitación de mi colega y me apresuré a regresar a casa lo más rápido posible. Mi esposa estaba lavando verduras en la cocina y mi hija estaba sentada en el sofá de la sala viendo dibujos animados. Dejé el maletín, me quité el abrigo y entré en la cocina para ayudar a mi esposa a cortar la carne. ¿Por qué has vuelto tan temprano hoy? Sonreí y dije, a partir de ahora, si no es absolutamente necesario salir, siempre volveré a casa a esta hora. Mi esposa me miró extrañada, pero no preguntó nada más. Este año, Qian ya ha cumplido 3 años y puede ir al jardín de infantes. Sí, al ir al jardín de infantes, conocerá a muchos compañeros y nuevos amigos, y tal vez ya no estará tan pegada a mamá y papá como ahora. Mi esposa miró a nuestra hija, que estaba balanceando sus piececitos en la sala, con una mirada de nostalgia. Puse la carne cortada en un tazón, los niños crecen, es algo inevitable. Después de una pausa, pregunté directamente, después de que Qian entre al jardín de infantes, ¿ya no necesitarás cuidarla de la mañana a la noche? ¿Has pensado en salir a buscar un trabajo? Mi esposa se quedó un momento en silencio, me miró y luego bajó rápidamente la cabeza para seguir lavando las verduras. ¿Por qué dices eso de repente? Desde que nos casamos, en nuestra casa ha sido, la mujer se ocupa de lo interno y el hombre de lo externo. ¿No ha sido bueno así? Tu salario es suficiente para mantener a la familia, yo soy ama de casa y puedo cuidar mejor a los niños y ocuparme de las tareas del hogar. Pensé que antes de casarte también tenías un trabajo, y recuerdo que en ese momento te gustaba mucho ese trabajo de ventas. En aquel entonces, parecías llena de energía y muy segura de ti misma, no como ahora, que parece que no hay luz en tus ojos. Mi esposa guardó silencio durante mucho tiempo, hasta que después de cenar y lavar los platos, salió y me vio ayudando a trapear el piso. Entonces dijo, en realidad, hay muchas cosas que hacer en casa cada día. Si voy a trabajar y luego vuelvo a hacer las tareas del hogar, será muy agotador. Además, en ventas a menudo hay que trabajar horas extras y atender llamadas de clientes en cualquier momento, así que no podré cuidar bien de ti y de nuestra hija. Devolví el trapeador a la esquina, me acerqué a mi esposa y la abracé, esto no es un gran problema. Ambos podemos trabajar y apartar una parte de nuestro salario para contratar a una empleada doméstica. Así no tendremos que preocuparnos por las tareas del hogar. Ella me miró incrédula, ¿de verdad? De verdad, dije con certeza. En su rostro se mostró la vacilación, pero, papá. Déjamelo a mí. Apreté un poco más sus manos. Hablaré con mi padre, no te preocupes. Bien. Mi esposa se acurrucó en mis brazos. Miré hacia abajo y vi una sonrisa en su rostro, lo que mejoró mucho mi estado de ánimo. Después de inscribir a mi hija en el jardín de infantes, fui con mi esposa a una empresa de servicios domésticos para buscar una empleada doméstica. En el año 2003, la industria del servicio doméstico aún no había florecido. Había pocas tías dedicadas a este sector, pero el precio de contratar a una empleada doméstica tampoco era tan caro como décadas después. Mi esposa y yo, después de elegir, decidimos contratar a una sencilla tía que venía del campo. El personal de la empresa de servicios domésticos dijo que esta tía tiene mucha experiencia en el cuidado de niños, es diligente y eficiente en su trabajo, no es chismosa y no interfiere demasiado en los asuntos privados de la familia empleadora. La mirada de mi esposa hacia la tía estaba llena de satisfacción y me sentí muy feliz por ello. Aunque, según nuestros salarios actuales, después de contratar a una empleada doméstica y deducir los gastos de la matrícula escolar de nuestra hija y los gastos diarios del hogar, no queda mucho. Pero lo más importante es que mi esposa pueda liberarse de las tareas domésticas, volver al trabajo y recuperar su identidad. Aunque nuestro futuro sea más difícil que nuestra vida anterior, no tendré quejas. El día después de que la tía de limpieza comenzó a trabajar, apenas llegué a casa después del trabajo, vi a mi esposa relajada y con una gran sonrisa en el rostro. ¿Encontraste trabajo? Me senté a su lado. Ella asintió y dijo con una sonrisa, hoy, mientras buscaba trabajo en el mercado laboral, me encontré con la señora Lee del departamento de personal de la empresa donde trabajaba antes de casarme. La señora Lee, al saber que quería buscar trabajo de nuevo, me invitó cordialmente a volver a la empresa. Pensé que el entorno familiar me facilitaría volver a entrar en el ritmo de trabajo, así que acepté.
Asentí y me alegré sinceramente por mi esposa. Mañana por la mañana, te llevaré al trabajo primero y luego iré a la oficina. Mi esposa me miró conmovida, apoyó su cabeza en mi hombro y dijo, Lao Su, es tan bueno tenerte, me siento muy feliz. Abrí la boca, pero no pude decir nada. En mi vida pasada, nunca escuché a mi esposa decirme estas palabras. Extendí mi brazo y la atraje hacia mí, abrazándola con fuerza. En esta vida, definitivamente no volveré a defraudarla, y la haré vivir cómoda y libre. Los primeros días después de empezar a trabajar, mi esposa me contó que parecía no adaptarse bien a la vida laboral. La consolé diciendo, es solo que has estado alejada de la sociedad por mucho tiempo, por eso te sientes incómoda, pero sé que eres una excelente vendedora y te adaptarás rápidamente. La confusión en su rostro se desvaneció y asintió con fuerza varias veces, me adaptaré rápidamente, no te defraudaré. Mi esposa trajo una buena noticia después de 15 días de trabajo. Lao Su, hoy hice una venta, me susurró al oído, la comisión de esta venta la usaré para pagar el salario de la tía Chen este mes, y aún me sobrarán 30 yuanes. Pensé que estaba alucinando, ¿qué? Mi esposa sonrió y repitió una vez más, luego dijo, el cliente que firmó hoy es un cliente antiguo con el que he trabajado antes. Ella mencionó que todavía recuerda lo bueno que fue mi servicio en ese momento, por eso está especialmente dispuesta a trabajar conmigo. Mi corazón pareció ser golpeado por un martillo pesado, con una sensación indescriptible de amargura y tristeza. Mi esposa es increíble. Mi esposa tomó mi mano y planeó felizmente, este trato resolvió nuestra mayor dificultad este mes. Los cientos de yuanes que sacaste de tu salario este mes los dejaremos para el próximo mes para pagar el salario de la tía Chen. De esta manera, tendremos más liquidez. Si nos encontramos con algo que requiera gastos, tener dinero en mano nos dará confianza. Mi corazón está lleno de sentimientos complejos que no puedo expresar. La capacidad de mi esposa supera mis expectativas. Originalmente pensaba que con su salario base podría ayudar un poco con los gastos del hogar. Pero solo llevaba medio mes trabajando y las comisiones de sus pedidos eran suficientes para pagar el salario de un mes de la tía Chen, e incluso sobraban 30 yuanes. Me di cuenta de que había subestimado la capacidad laboral de mi esposa, y también me di cuenta de que en la vida pasada, este matrimonio era como unas tijeras afiladas que cortaron sus alas. Ella podría haber volado por los cielos, permitiendo que muchos vieran su destacada habilidad. Pero estaba atrapada en la jaula del matrimonio, incapaz de volar hacia el cielo que le pertenecía hasta su muerte. Me siento decepcionado de mí mismo, pero también muy afortunado de tener la oportunidad de compensar las carencias de mi vida anterior. El semblante de mi esposa mejora día a día, y no recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que la vi tan radiante y llena de energía. A finales de mes, mi esposa consiguió cerrar otro trato. Aunque la comisión de este trato no fue tan alta como la del anterior, es suficiente para que nuestra familia coma durante un mes. Mi esposa dijo alegremente, si el próximo mes podemos cerrar 2 negocios más, entonces ahorrarás tu salario de estos 2 meses para comprarle una casa a Qianqian en el futuro. Estoy totalmente de acuerdo, bien. Pensé que todo seguiría bien, pero no esperaba que un día, al regresar a mi vecindario después del trabajo, me encontrara con la tía Chen y la vecina charlando en la planta baja. Normalmente a esta hora, la tía Chen estaría en casa cocinando, ¿por qué hoy está charlando con alguien abajo? Me acerqué y, antes de que pudiera hablar, la tía Chen me dijo con una expresión preocupada, Señor Su, tu padre ha llegado. Tu esposa me pidió que bajara un rato. Mi corazón se estremeció y de inmediato me di la vuelta y corrí hacia arriba. Después de la muerte de mi madre, mi padre me crió solo, y lo respeto desde el fondo de mi corazón. Pero estoy muy consciente de que creció en un pueblo que valoraba más a los hombres que a las mujeres, y en su mente se aferra obstinadamente a esas prácticas tradicionales. Cuando recién nos casamos, acepté que él viniera a vivir con nosotros, pero mi esposa ya había hecho un buen trabajo, y él siempre buscaba defectos, diciendo que este plato no tenía suficiente sabor o que aquello no estaba perfectamente hecho. Pensé que si seguía así, tarde o temprano mi familia se desmoronaría, así que encontré una excusa para pedirle que regresara al campo. Ahora viviendo en el campo, con 100 yuanes al mes puedes comer carne en cada comida y todavía tener dinero para comprar 2 conjuntos de ropa nueva cada mes. Cada mes le envío 200 yuanes, y de vez en cuando me llama para decir que ha ahorrado unas decenas de yuanes este mes, guardándolos para cuando nazca su nieto. Cuando llegué corriendo a la puerta de mi casa, estaba tan agotado que apenas podía respirar, pero ni siquiera me detuve a descansar, simplemente me apresuré a insertar la llave y abrir la puerta.
La puerta apenas se abrió una rendija, y el reproche insatisfecho de mi padre entró en mis oídos. Dices que estabas bien en casa trabajando, ¿qué tiene de malo eso? Gastar 500 yuan al mes en una empleada doméstica, ¿estás llena o qué? ¿Acaso es fácil para mi hijo ganar dinero? Como esposa, no sabes comprender a tu marido, y además. Papá. Interrumpí en voz alta a mi padre, entré rápidamente en la habitación y vi a mi esposa con una mirada de injusticia, pero de pie obedientemente escuchando la reprimenda, lo que me enfureció aún más. Mi padre, como si no hubiera notado mi mal semblante, se acercó a mí, tomó mi mano y me llevó frente a mi esposa. Hijo, no es por decir, pero lo que están haciendo es demasiado inapropiado. Las normas matrimoniales que nos han transmitido nuestros antepasados dictan que el hombre debe ocuparse de los asuntos externos y la mujer de los internos. Siempre ha sido así, y ahora. ¿Siempre ha sido así, significa que siempre ha sido correcto? Empujé la mano de mi padre y le dije seriamente, los tiempos están avanzando, lo que nos dejaron nuestros antepasados ya no es adecuado para esta nueva era. Fui yo quien convenció a Xiaoli de salir a trabajar, y también fui yo quien decidió contratar a una empleada doméstica. No tiene nada que ver con Xiaoli. Tú. Papá, furioso, levantó su dedo y me señaló, sin poder decir otra cosa durante un buen rato. Me acerqué a mi esposa, tomé su mano y le dije, papá, cuando Xiaoli salió a trabajar durante medio mes, consiguió un pedido. La comisión de ese pedido, después de pagar el salario de la empleada doméstica, nos dejó 30 yuanes. Al final del mes, consiguió otro pedido, y la comisión fue suficiente para que toda nuestra familia comiera buena comida y carne durante un mes. Mi papá se quedó atónito, obviamente tampoco esperaba que la capacidad de trabajo de mi esposa fuera tan fuerte. Pasó un buen rato antes de que hablara, que este mes vaya bien no significa que el próximo también vaya bien. Las ventas dependen de la suerte, son inestables. Si el próximo mes no va bien, ¿cómo vas a cubrir estos gastos con solo tu salario? No pude evitar fruncir el ceño. Papá, el día que le aconsejé a Xiaoli que saliera a trabajar, ya estaba mentalmente preparado. Los días venideros, sean buenos o malos, los viviremos juntos Xiaoli y yo. No le faltará ni un centavo para su manutención, pero espero que no se meta más en nuestros asuntos. Hijo desobediente. Mi padre gritó furioso, luego se dio la vuelta y se dirigió a la habitación de invitados, cerrando la puerta de golpe. Lao Su, esto. Mi esposa me miraba con preocupación. Le di unas palmaditas tranquilizadoras en el dorso de su mano, no te preocupes, sigue yendo al trabajo como de costumbre, déjame el resto a mí. No, creo que papá tiene razón en algunos aspectos. El salario en ventas es inestable. Si un mes no cierro ninguna venta, la presión será muy grande. Pensé un momento y dije, aunque el mercado de valores ha sufrido una caída significativa debido al SARS, todavía hay algunas inversiones que se pueden hacer. Estaba tratando de recordar qué acciones podrían generar ganancias después del 2003 cuando la voz de mi esposa sonó, después de que volví a trabajar, mi primer cliente se llamaba Zhao Lijuan. Sabe mucho sobre el mercado de valores. ¿Qué tal si la contacto y le pedimos que nos guíe? Bien. En mi vida pasada no jugaba con acciones ni invertía, así que no podía recordar de inmediato qué acciones serían rentables en el futuro. Después de que mi esposa se ponga en contacto con Zhao Lijuan, miraré los nombres de las acciones que ella recomienda. Tal vez pueda recordar cuál de ellas es una inversión segura. La tía Chen subió a cocinar, luego fui a llamar a mi papá para que saliera a comer, pero él tenía el rostro sombrío y su cuerpo transmitía su descontento hacia nosotros. Suspiré, papá, hay algunas cosas que no quiero decir de manera demasiado dura, pero no puedo evitar decirlas. La época avanza y seguirá desarrollándose rápidamente en el futuro. Aferrarse a las viejas costumbres de la sociedad no es viable y será rechazado por la sociedad. No querría convertirse en un anciano que no sigue el progreso social, ¿verdad? ¿Tonterías? Sus labios temblaban ligeramente de ira. Le dije, papá, ya que has venido a la ciudad, quédate unos días más. Mañana y pasado son fin de semana, no hay que trabajar. Te llevaré a pasear. Él resopló fríamente, no respondió y me rodeó para ir al comedor a comer. El día siguiente. Muy temprano por la mañana, mi esposa salió de casa. El trabajo que encontró no tiene fines de semana libres, solo 5 días de descanso al mes. Después de desayunar, le dije a la tía Chen que llevara a Qianqian a dar un paseo por el pequeño parque abajo, y luego salí con mi padre. Caminando por las calles de la ciudad,
señalé a las mujeres que trabajaban en las tiendas al borde de la carretera y dije, mira, ahora muchas mujeres salen a trabajar, incluso después de casarse. Sigue siendo normal que salgan a trabajar. Mi padre, por supuesto, no estaba de acuerdo con mi punto de vista. Discutí con él todo el camino hasta llegar afuera de la tienda donde trabaja mi esposa. Me detuve, levanté la barbilla e indiqué a mi padre que mirara a mi esposa trabajando. Usted también lo ha visto, Xiaoli es muy segura en el trabajo. Ese es su momento más brillante. Papá no respondió de inmediato, y después de un buen rato dijo, ser una buena madre, una buena esposa, cuidar bien del esposo y los hijos, la hará aún más brillante. Sacudí la cabeza, no es así, ¿sabe? Antes de casarse conmigo, Xiaoli tenía su propio trabajo. En ese momento estaba llena de energía y vitalidad, pero después de casarse, se convirtió en ama de casa y lentamente la luz en sus ojos se fue apagando. El arroz, la leña, el aceite y la sal, las trivialidades familiares, como cadenas que la encerraron en esa casa. Como ama de casa, era competente y perfecta, pero esa no era la verdadera ella. Era solo una jaula hecha por la tradición que la atrapó, haciéndola vivir como un cadáver ambulante, sin ninguna libertad. ¿Qué mujer no es así?, preguntó papá. Me reí amargamente y dije, antes era antes. Las mujeres de antes no tenían la oportunidad de vivir su propia vida, pero ahora que existe esa oportunidad, ¿por qué debería dejar que mi amada viva infeliz? Me casé con ella con la sincera intención de pasar toda mi vida con ella y hacerla feliz, no para encontrar una niñera que no cueste dinero. Cada generación tiene su forma de vivir, papá. Te respetamos y te pedimos que respetes nuestras decisiones. Papá permaneció en silencio durante mucho tiempo. Me di la vuelta y lo vi mirando fijamente a mi esposa, que estaba presentando productos a los clientes en la tienda, sin saber en qué estaba pensando. Después de regresar de la calle, papá fue directamente a su habitación y cerró la puerta. Sé que no podrá entender lo que acabo de decirle de inmediato, pero sé que algún día lo comprenderá. Porque desde pequeño él me decía que estudiara bien, que ingresara a una buena escuela, que saliera de las montañas, para poder ver un mundo más amplio y tener una vida mejor en el futuro. Durante la cena, la expresión de mi padre ya no era tan sombría como ayer, pero aún nos ignoraba a mi esposa y a mí. Después de cenar, mientras la tía Chen lavaba los platos en la cocina, él nos dijo con cara fría, mañana me voy a casa. ¿Tan pronto?, preguntó mi esposa. ¿No te quedarás aquí unos días más? ¿Jugar qué? Todavía hay cultivos en el campo, tengo que volver a cuidarlos. Mi esposa me miró, asentí con la cabeza y dije, entonces mañana te llevaremos a la estación. Después de que mi padre regresó a su pueblo natal, nunca más mencionó lo de que mi esposa renunciara a su trabajo para quedarse en casa como ama de casa. Sin embargo, durante las fiestas, cuando llevamos a Qianqian a nuestro pueblo natal para visitarlo, no puede evitar presionarnos para que tengamos otro hijo. Es más confiable tener un hijo. Al final, las hijas se casan y se van. Miré a Qianqian jugando con sus amigos en el patio y sonreí, diciendo, una hija bien educada no es peor que un hijo. Ahora, Xiaoli está recibiendo pedidos cada vez más grandes y sus clientes son cada vez más estables. Ella recibe tantos pedidos al mes que sus comisiones son tan altas como mi salario anual. Al ver a mi padre sin palabras, mi sonrisa se volvió aún más radiante. ¿De dónde crees que salió el dinero para renovar esta vieja casa durante este tiempo? ¿Y este televisor grande, estos muebles nuevos? Mi papá se calló por completo. Ahora los días de mis suegros no son peores que los tuyos. Xiaoli les da tanto dinero cada mes como a ti. Lo que tienes, sus padres también lo tienen, e incluso a veces sus padres reciben más cosas que tú. Al ver que la expresión de mi padre no era muy buena, rápidamente dije, no deberías estar en desacuerdo. Los suegros criaron a Xiaoli con mucho esfuerzo, esto es lo que merecen. Vale, solo tú tienes esa boca para hablar. Desde entonces, nunca más he escuchado a mi padre decir que las hijas no son tan confiables como los hijos. Porque la capacidad de mi esposa es realmente demasiado fuerte. Solo con mi salario no puedo mantener la vida cómoda y próspera que tiene ahora. Después de Año Nuevo, volví a la ciudad desde mi pueblo natal, y las vacaciones aún no habían terminado. Le dije a mi esposa, ¿no dijiste antes que querías dar un paseo por la playa? ¿Qué tal si aprovechamos las vacaciones para ir? Mi esposa brilló con los ojos, genial. Elegimos un destino turístico con un clima agradable. Cuando llegamos allí, el sol brillaba en el cielo y mucha gente jugaba en la playa. Mi hija me tomó de una mano, tomó a mi esposa de la otra y gritó emocionada, mamá,
papá, vamos a hacer un castillo de arena. Una familia de 3 trabajó en equipo y rápidamente construyó un castillo de arena completo. Aunque el castillo de arena no era muy bonito, a todos nos gustó. Tomé la cámara y ayudé a mi esposa y a mi hija a tomar muchas fotos con el castillo de arena. Mi esposa incluso pidió a los turistas cercanos que nos ayudaran a tomar una foto familiar con el castillo de arena. Jugamos todo el día en la playa, y mi hija y mi esposa, todavía emocionadas, regresaron conmigo al hotel. Por la noche, salí de la ducha y vi a mi esposa sentada en el balcón, contemplando tranquilamente el paisaje marino no muy lejano. Caminé hasta su lado y me senté, el paisaje nocturno junto al mar es muy hermoso. Sí, dijo con alegría en su voz. Cuando era pequeña, leí un artículo sobre el mar en un libro de texto y sentí un gran anhelo por él. En ese momento pensé que en esta vida definitivamente tendría que venir a la orilla del mar. Al llegar a este punto, se volvió hacia mí con una sonrisa radiante, pensé que tendría que esperar hasta la jubilación para venir, pero nunca imaginé que a los 30 años ya estaría disfrutando de la playa. ¿Por qué lloras? Levanté la mano para secar mis lágrimas, lágrimas de alegría, lágrimas de alegría. Ella se acurrucó en mis brazos. Lao Su, conocerte es mi bendición. Soy muy feliz, realmente muy feliz. La abracé, no solo debemos ser felices. En esta vida, debemos vivir sin arrepentimientos, completos y plenos. Jugamos en la playa durante 2 semanas completas, y solo empacamos nuestras maletas para regresar a casa cuando las vacaciones estaban a punto de terminar. El tiempo pasó volando y pronto llegó el día del examen de ingreso a la universidad de mi hija. En su vida anterior, mi hija obtuvo 581 puntos en el examen de ingreso a la universidad y fue admitida con éxito en la Universidad de Xiamen. En esta vida, como mi esposa gana más dinero, mi hija recibe una mejor educación que en la vida pasada, así que no me preocupo en absoluto por las calificaciones de mi hija. Mi esposa, vestida con un hipao, esperaba ansiosamente fuera del examen cuando tomé su mano y le dije, no te preocupes, Qian siempre ha tenido buenas calificaciones. Si rinde como siempre, ingresar a una universidad de primer nivel no será un problema. Sí. Asintió mi esposa, pero no podía dejar de mirar hacia el interior del aula de examen. El día en que salieron las notas, los 3 de la familia estábamos sentados frente a la computadora. Mi hija respiró profundamente y escribió su nombre. Cuando vi la puntuación total de 681 en la página, me quedé completamente atónito. Los gritos de alegría de mi esposa y mi hija resonaron de repente, y cuando volví en mí, mis manos temblaban de emoción. Pensé que las calificaciones de mi hija serían mejores que en su vida pasada, pero nunca me atreví a soñar que serían tan buenas. 681 puntos, admitida firmemente en la Universidad de Tsinghua. Después de discutirlo con mi esposa, decidimos celebrar el banquete de ingreso a la universidad de nuestra hija en el mejor hotel de la ciudad e invitar a todos nuestros familiares y amigos. El día del banquete de ingreso a la universidad, mi padre se paró temprano en la posición de bienvenida, charlando felizmente con cada invitado. Cada vez que alguien menciona que Qian ingresó a la Universidad de Tsinghua y que es una gran bendición para nuestra familia, él se llena de orgullo. Ah, claro que sí. Qian es la primera en nuestra familia en ingresar a la Universidad de Tsinghua, y esto no habría sido posible sin el esfuerzo de mi hijo y mi nuera, especialmente mi nuera, que gana dinero y ha criado a los niños tan bien. Casarse con ella es la cosa más afortunada que le ha pasado a mi hijo en su vida. Al escuchar las palabras de su padre, mi esposa primero se quedó atónita y luego se puso tan feliz que se le llenaron los ojos de lágrimas. Me acerqué y la abracé por la cintura. Ella levantó la vista hacia mí, con la voz un poco entrecortada, Lao Su, estoy muy feliz. Pensé que papá nunca me elogiaría. Papá tenía razón. Casarme contigo es lo más afortunado que me ha pasado en la vida. Levanté la mano para secar las lágrimas en la esquina de sus ojos. Eres realmente maravillosa, mereces los mejores elogios del mundo. Ella sonrió y giró la cabeza para mirar a su padre, que estaba presumiendo ante los invitados, con alegría y emoción en sus ojos. Cuando llevé a mi hija a Beijing para estudiar, llevé a mi esposa al hospital para un chequeo completo. Ella no quería mucho. Hace unos meses me hice un chequeo completo. ¿Por qué tengo que hacerlo de nuevo ahora? En el informe del último chequeo no había ningún problema, el médico dijo que estoy muy sana. Algunas enfermedades llegan de repente y con fuerza. No se puede bajar la guardia. Es necesario hacer un chequeo completo, y hay que hacerlo 2 veces al año. En mi vida pasada, mi esposa fue diagnosticada repentinamente con cáncer de páncreas en etapa avanzada,
lo que me dejó una gran sombra psicológica. Para evitar este tipo de situación repentina, después de renacer, llevo a mi esposa a hacerse 2 chequeos médicos al año. Realmente no quiero volver a pasar por la situación de ver a un ser querido sufrir de una enfermedad y fallecer en medio del dolor. El resultado del examen físico esta vez reveló un pólipo cervical, y le pregunté ansiosamente al médico si era grave y cómo debería tratarse. El doctor dijo, es una pequeña cirugía, solo hay que extirparlo. Cuando fui a hacer los trámites de hospitalización, mi esposa me susurró al oído, el médico dijo que es solo una pequeña cirugía. No se lo digas a quien acaba de ingresar a la escuela y tiene muchas cosas que hacer, no la distraigas. Está bien. Tampoco quiero que esto afecte a mi hija. Si ella supiera que mi esposa va a ser operada, definitivamente vendría al hospital a cuidarla sin importar nada. Conmigo aquí cuidando a mi esposa es suficiente. Aunque el doctor dijo que era una cirugía menor, cuando mi esposa estaba en el quirófano, estaba tan nervioso y asustado que me sudaban las manos. Espero que los esfuerzos que he hecho en esta vida no hayan sido en vano, y ruego al cielo que no permita que un destino cruel caiga sobre nosotros como en la vida pasada. Al ver a mi esposa salir empujada por la enfermera, me apresuré a correr hacia ella y, al ver que todavía estaba despierta, le pregunté, ¿te duele? No duele, es solo una pequeña cirugía, no te preocupes. Después de 2 días de observación en el hospital postoperatorio, el médico dijo que estaba bien y que podíamos ser dados de alta. Mi esposa me tomó de la mano y dijo, ahora tenemos varios millones de ahorros, ya compramos casa y coche, no tenemos presión en la vida, ¿qué tal si nos jubilamos temprano y viajamos por el mundo? Ni siquiera lo pensé y asentí con la cabeza, bien. Estos 20 años, mi esposa ha trabajado muy duro, y ahora las propiedades importantes de nuestra familia son fruto de su esfuerzo. Reconozco con absoluta claridad lo estúpido que fui en mi vida anterior, simplemente por seguir las llamadas tradiciones, lo que llevó a mi esposa a fallecer con muchas carencias y a mi hija a perder la oportunidad de una vida cómoda y de estudiar en la Universidad de Tsinghua. En el camino del turismo global, hemos presenciado paisajes hermosos y costumbres locales que nunca antes habíamos visto, y también hemos disfrutado de días cómodos que nunca antes habíamos experimentado. El año en que nuestra hija se graduó de la universidad, mi esposa y yo regresamos a nuestro país, nos hicimos un chequeo médico completo en Beijing y, después de asegurarnos de que no teníamos problemas de salud graves, fuimos a la Universidad Tsinghua a recoger a nuestra hija para pasar el año nuevo en casa. En la víspera del año nuevo, mi esposa y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, aburridos, viendo videos cortos. Sin querer, me encontré con una entrevista. El presentador entrevistó a jóvenes al azar en la calle. ¿Qué le dirías a tu mamá de 18 años? Esta pregunta despertó recuerdos profundos en mi mente, y no pude evitar recordar la respuesta de mi hija en mi vida pasada, abre bien los ojos, no te cases con alguien como mi padre. Incluso recuerdo claramente la expresión de mi hija cuando dijo esas palabras. Cuando me sentía mal, la voz de mi hija sonó en el video de mi teléfono. Bajé la mirada hacia la pantalla del teléfono. Mi hija sonreía radiante, con voz ligera. Quiero decirle a mamá que, aunque haya habido momentos de confusión y ganas de rendirse, por favor, sigue adelante. Los días futuros serán mucho mejores y más cómodos de lo que imaginaste al principio. Tendrás un marido que te quiere, te ama y te entiende, y una hija que podrá ingresar en la Universidad de Tsinghua. La tristeza que me causó la respuesta de mi hija en la entrevista de su vida anterior desapareció en un instante sin dejar rastro. Mi esposa se acercó a mí y me miró sonriente mientras veía la entrevista de nuestra hija en el video. A los 18 años, realmente no podía imaginar que el futuro sería tan bueno, tan feliz. Llevé a mi esposa en mis brazos, con un mar de emociones en mi corazón. De hecho, la vida después del renacimiento no fue un camino fácil. También enfrentamos muchas dificultades en el trabajo y la vida, y hubo momentos muy difíciles. Pero ahora el barco ligero ya ha pasado por 10.000 montañas. En el futuro, el sol brillará y la felicidad será plena.